¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos nuevamente en mi canal de YouTube, también por Instagram, para hablar un poco de Brasil. Brasil que está cargado de intensidad, no solamente por lo que pasa con el coronavirus, sino también por la agenda política, la crisis política, la intensidad de la coyuntura política en Brasil. En esta semana por tres puntos en particular. El primero, los rumores de autogolpe. El segundo, la detención de Fabricio Queiroz. Y el tercero, la renuncia de Abraham Weintraub, el ministro de Educación. Arranquemos por el primero. El New York Times publicó un artículo en las últimas semanas diciendo que se estaba evaluando el gobierno un autogolpe para instaurar una especie de dictadura en Brasil. ¿Alimentado sobre qué base teórica planteó esto el New York Times? Sobre declaraciones de Eduardo Bolsonaro, el hijo mayor del presidente, el diputado federal, que dijo: no hay que discutir si habrá o no una interrupción institucional, sino cuándo. No es la primera vez que Eduardo Bolsonaro coquetea con este tipo de cosas. También en su momento dijo que estaría dispuesto el gobierno a activar mecanismos de la dictadura, como el Acta Institucional 5, si la izquierda se radicaliza y se moviliza, como en Chile, como en Ecuador. Y también dijo la célebre frase de que el Poder Judicial o la Corte Suprema se puede cerrar solamente con un cabo y un soldado. Bueno, esto es un poco también lo que alimenta buena parte de la base electoral de Bolsonaro, que se ha movilizado a favor del cierre del Congreso, que se ha movilizado en contra del Poder Judicial, que han tenido, por ejemplo, en Sarah Winter, esta líder del Brasil 300, que es una agrupación de corte fascista y de extrema derecha, también ha sido detenida en esta semana y que ha tenido en ese tipo de grupos de alguna manera la base que alimenta este tipo de teoría. Pero entre la teoría y la narrativa que se usa a la realidad hay un largo trecho, y la verdad es que hoy la coalición de gobierno está más dependiendo del acuerdo con el Congreso y del rol de los militares adentro del gobierno que un eventual autogolpe para poder sostenerse. En la medida que logre un acuerdo con el centrado y que tenga los apoyos parlamentarios correspondientes, Bolsonaro no va a necesitar ningún autogolpe para poder sostenerse en el poder. Ahora sí, dejan abierta una puerta para alimentar la narrativa de confrontación contra el Supremo Tribunal Federal, que tiene varias causas que pueden perjudicar fuertemente, especialmente a los hijos de Jair Bolsonaro, y que esta semana también hemos tenido novedades, especialmente en lo que tiene que ver con las detenciones por la maquinaria de reproducción de noticias falsas, por ejemplo, y la investigación por obstrucción a la justicia contra el presidente, que también le podría traer problemas. Pero no hay más que una narrativa y una delgada línea entre el autoritarismo o la dictadura y la democracia. Hay una delgada línea que todavía nadie decidió cruzar. También hay una discusión en torno a un artículo de la Constitución que le permitiría a Bolsonaro, como jefe de las Fuerzas Armadas, intervenir en otro poder, en este caso sería el Supremo Tribunal Federal de Justicia, pero que hay una discusión respecto de su interpretación, porque no necesariamente eso le permitiría a Bolsonaro intervenir sobre otro poder, sino que en todo caso es un debate más de tipo legal. Lo que sí está claro que ellos el gobierno utiliza esto para marcar un poco la cancha. Luis Eduardo Ramos dijo, no, el secretario de gobierno, militar él, dijo: no hay ninguna chance de un golpe, pero nos tiren de la cuerda. Ahí hay una diferencia también entre Fuerzas Armadas, militares activos, militares retirados, donde no hay una sola mirada al respecto. Por eso digo que es más una narrativa peligrosa, pero una narrativa al fin. El segundo punto es Fabricio Queiroz. ¿Quién es Fabricio Queiroz? Es un ex policía que lo conoce a Bolsonaro desde hace mucho tiempo, en el año 1984, que fue asesor de Flavio Bolsonaro cuando era diputado federal, ahora senador, y que está acusado por malversación o desvío de fondos públicos cuando el organismo de control de transferencias, de operaciones financieras, descubrió que había un movimiento irregular dentro de sus cuentas. Aparentemente, Queiroz distribuía dinero que venía del diputado Bolsonaro a determinadas personas cuyos destinos nadie lo sabe. Al mismo tiempo, Fabricio Queiroz tiene vínculos con los acusados, las milicias acusadas. De hecho él compone una milicia,
acusadas del asesinato de Mariel Franco, con lo cual es una persona de mucha confianza de Bolsonaro que sabe absolutamente todo de la familia Bolsonaro. El último punto tiene que ver con Abraham Weintraub, el ministro de Educación, ahora ex ministro de Educación, que se va del gobierno porque alrededor de su figura había muchos problemas. Lo último fue cuando en el video que se difundió, donde se comprueba que hay una intención de Bolsonaro de destruir la justicia para que no perjudique a sus hijos, Weintraub dijo que los jueces de la Corte Suprema eran unos vagabundos que había que meterlos presos. Eso, entre otras cosas, se generó problemas y terminó con la salida de Weintraub, que es un golpe muy duro para el ala olavista, para el ala ideológica del gobierno de Bolsonaro, que pierde una pieza importante que no pudo reemplazar porque aparentemente Bolsonaro está más orientado a solidificar la presencia de los militares adentro del gobierno y consolidar el acuerdo con el Parlamento, que es lo que le va a dar vida y oxígeno para terminar su mandato en 2022 y tal vez, ¿por qué no?, aspirar a una reelección.